Listo, gracias por darme unos momentos. Disculpa que paré unos momentos. Ok, en lo mientras seguimos contestando preguntas y como les expliqué ahorita, para los que se han unido, que veo varios más que se han unido, en el fondo de la pantalla van a ver una cajita que dice Q y A, Q&A. Ahí pueden oprimir y pueden someter una pregunta en vivo, ¿ok? Y ya tenemos varias preguntas, así que voy a seguir contestando preguntas en este momento. Listo. Y lo más importante es que me manden preguntas para seguir contestando. Así que la primera pregunta que estoy viendo aquí ahora desde que regresé es, ¿puedo hacer el proceso de inmigración yo mismo? Y yo vi este cliente dice que ha visto los formularios en línea y quiere saber si él lo puede hacer solo. Ok, vamos a hablar de eso. Sí, los formularios son públicos. Obviamente uno puede llenar formularios, pero como yo le digo a la gente siempre, a mí no me pagan para llenar formularios. A nosotros nos pagan para saber cuáles formularios llenar, cómo llenarlos, dónde mandarlos, qué información debe poner en los formularios, qué información no debe de poner en los formularios, en qué orden van los formularios, qué hay que someter con los formularios, todo eso, esa estrategia, esa sabiduría es para lo que nosotros estamos aquí, para lo que lo ayudamos. No es solo llenar un formulario. Sí, un formulario lo llena cualquiera, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿lo puedes hacer solo? Sí, definitivamente usted puede llenar su formulario. Obviamente, Mm. USCIS ha diseñado esos formularios para que parecieran accesibles y en mi opinión es intencional, es una trampa. Al final del día hay muchas personas que tratan de hacer este proceso solo y nosotros arreglamos muchísimos casos de personas que tratan de hacer los casos solos, que tratan de hacer los casos sin abogados y son significativamente más difíciles y más costosos de corregir los errores, de corregir em, todo lo que pasa de ahí, porque es tan fácil como llenar una casilla mal, es como hacer los taxes, no los impuestos. Cuando uno marca algo mal, puede tener consecuencias grandes. Solo una cajita puede tener un significado muy grande. A lo mejor no, pero a lo mejor sí. Depende de el error y cuál es el error que cometió. Y la realidad es que yo no me operaría. Si yo tuviera que hacer una operación, yo no me pusiera en YouTube a aprender cómo operarme yo misma. Yo iría a un cirujano. Para mí es lo mismo. No recomiendo, no recomiendo que se operen. Igual no recomiendo que hagan esto solo por un video de YouTube. Esa es mi opinión. Es la misma idea. Es exactamente este tipo de cosas que analizamos en nuestras consultas, para poder decirles si califican, si no califican y bueno, sale sabiendo exactamente a qué se enfrenta, si hace una consulta. So, a un nivel mínimo les recomiendo que haga una consulta con un abogado si no lo ha hecho, para que tenga un poco más de claridad. Así que, ok, seguimos a la próxima pregunta. Em, la próxima pregunta es, esta persona dice que ellos entraron al país ilegalmente por la frontera y quieren saber si hay opciones. Si básicamente hay algo que se puede hacer cuando una persona entra ilegalmente. Ok, esto es un concepto erróneo que escucho muchísimo, que porque hayan entrado lo que llamamos sin inspección, que es sin visa y por la frontera, que eso significa que no hay opciones. Actualmente eso es incorrecto, eso no significa que no hay opciones. Si usted tiene un familiar calificado, ciudadano estadounidense o residente permanente, legal, sea un cónyuge o sea un padre o un hijo, algunas veces hay un camino. Existen perdones, en inglés lo llamamos waivers, que se pueden hacer. Por ejemplo, el perdón I-601A es un perdón que existe específicamente para las personas que entraron sin inspección, para las personas que entran por la frontera y que tienen un familiar calificado que sufre dificultades extremas. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, si usted entra al país y entró ilegalmente y inmigración no le importa el sufrimiento suyo. Al final del día, usted está en el país fuera de estatus. Entonces, ¿qué le importa inmigración? Inmigración actualmente le importa el sufrimiento de los residentes y los ciudadanos a su alrededor. Así que el perdón es basado en el sufrimiento de ellos. Inmigración quiere saber que esas personas, si usted se va del país y son separados o si ellos se tienen que ir contigo, van a sufrir extremadamente.
Y la palabra clave de si califica o no califica es que puede calificar, pero esto, cada caso es un poco diferente, ¿no? La respuesta casi nunca es no hay nada que hacer. La respuesta normalmente es que sí hay un perdón y que se puede intentar, pero realmente lo que importa es lo que ocurrió, cuándo ocurrió, y qué vínculos familiares usted tiene aquí en el país. Y ese análisis es para lo que sirve una consulta y es para lo que nosotros podemos mirar si califica para el perdón. Otras cosas, a lo mejor no es solo un perdón que estuviéramos haciendo. Algunas veces encontramos una persona que califica para asilo o otros casos humanitarios. Pero lo más importante es que no asuman que la respuesta es que no, antes de hablar con alguien con conocimiento. So, ok. em, Ujú. Ok, so tengo una pregunta aquí sobre una audiencia master en comparación a una audiencia individual. Vamos a hablar de eso. Y el documento que recibieron que tienen que presentarse a una audiencia master. ¿Qué cosa es ese documento? Vamos a empezar por ahí. Este documento se llama una NTA. En inglés es Notice to Appear, por eso es NTA. Y esto es una notificación de comparecencia en la corte. Básicamente es un documento que dice que usted ha sido colocado en procedimientos de deportación. Eso significa que debe comparecer ante de un juez de inmigración y este es el inicio de un proceso de deportación. Muy importante que no desestimen este documento, muy importante que compadezcan. Si uno no se aparece a estas audiencias, pueden ponerle una orden de deportación automática. Ahora, la pregunta realmente es qué cosa es la audiencia master comparada a una audiencia individual, porque ellos recibieron una audiencia master. Básicamente, la audiencia master, es la audiencia de calendario primera. Algunas veces hay más de una, pero definitivamente es la primera y pueden haber varias. Y son las audiencias que son un poco más cortas y más simple. Piénsalo como la etapa administrativa del caso de inmigración. El juez confirma en esas audiencias quién es usted, qué cargos se alegan en su contra, si está aplicando a algo en contra de la deportación, si tiene algún relieve. Y generalmente esa corte puede ser menos de 15 minutos. Muchas veces se espera más tiempo para que lo llamen a lo que actualmente dura la corte. Pero no se debe engañar, no se deje engañar, disculpa. Lo que sucede en esa audiencia actualmente es muy importante. El juez normalmente le habla sobre sus derechos, y actualmente le hace muchas preguntas que deciden cómo va a proceder el caso. Muchas veces le da fechas límites para ciertas aplicaciones y hemos visto a personas que van sin abogado y acordan a cosas que ni sabían que luego le pueden perjudiciar. Así que es muy importante si tiene una NTA o si recibió una audiencia, que aparezca y 100% recomendamos que aparezcan con un abogado. Ahora, la individual, ¿qué cosa es la corte individual? La corte individual es la corte final. Normalmente es más lo que uno piensa cuando piensa de un juicio. La corte individual comienza en el calendario master, pero luego termina en una corte con testigos, con evidencia, con aplicaciones. Es más lo que uno piensa con un juez donde actualmente hay una decisión al final del día. Si usted ha recibido un NTA o tiene una amistad o alguien que quiere, que ha recibido un NCA. No recomendamos ir a esa corte solo, es muy importante para eso mismo, es una consulta aquí, así que sumamente recomiendo que nos dé una llamadita y les recuerdo que el número está aquí, para hacer una consulta. Ok, seguimos. Em, la próxima pregunta es aquí de una persona que dice que ellos tienen una orden de deportación y quieren saber qué se puede hacer, si se puede desestimar la orden de deportación, si hay opciones para quitar esa orden o qué podemos hacer. Ok, vamos a hablar. Esto es una pregunta súper importante que recibimos con frecuencia actualmente y la respuesta casi siempre es que depende, pero rara vez es verdaderamente el final de un caso. Y eso le digo porque una orden final sí es seria, no quiero que piensen que no es seria, sí es una orden de deportación.
Pero existen mecanismos legales creados específicamente para este tipo de situación. Existen lo que llamamos mociones de reabrir el caso, existen mociones para reconsiderar el caso, existe suspensiones de deportación. En algunos casos se pueden hacer apelaciones delante de la Junta de Apelación, incluso se pueden hacer apelaciones y casos delante de la Corte Federal. ¿Qué quiere decir todo eso? Que sí, muchas veces hay opciones. Ahora, una moción para reabrir, por ejemplo, que es la más común que vemos en nuestra oficina, la más común que vemos para nuestros clientes. Una moción para reabrir le pide a la corte que reexamine el caso por X razón, sea porque haya un cambio nuevo, porque usted tenga una nueva evidencia, porque ha habido un cambio en la ley, si su abogado no fue, no le hizo buen trabajo, en otras palabras, cometió graves errores. No es un error chiquito, tienen que ser graves, ¿no? Todos estos argumentos legales son reales y que ganan casos reales. Podemos muchas veces reabrir los casos. Y aparte de eso, hay algo que se llama una moción de reabrir sua sponte, es latín, quiere decir dentro de su propio acuerdo. Y es cuando un juez puede también reabrir un caso por su propia misericordia, vamos a llamarlo, porque le hacemos argumentos de que usted se merece que le reabra el caso, sea porque hay algo de importancia enorme que ha cambiado, la situación de su familia ha cambiado o algo así, sí podemos algunas veces hacer argumentos para reabrir casos. Y muchas veces lo podemos hacer años después, especialmente si nunca recibió noticia de esa corte, si usted no sabía que tenía corte. Esos son muy buenas razones por cual reabrir esos casos de corte. Ahora, habiendo dicho eso, el tiempo importa enormemente. Algunos plazos son muy cortos, algunos tienen excepciones, pero cuanto más espere, menos opciones tiene. Así que muy importante si sí tienen una orden de deportación y aún están dentro de los Estados Unidos. Ven a hablar con nosotros, ven a hacer una consulta o busca una consulta con un abogado de confianza. Si no es con nosotros, está bien, lo entiendo, pero busca a alguien que actualmente pueda mirar el caso, que pueda mirar su expediente y pueda determinar si hay algo que se puede hacer para reabrir ese caso, porque realmente está en una situación no fantástica, vamos a decir. Usted si tiene una orden de deportación, lo pueden detener en cualquier momento. Y es muy importante que haga algo. Hemos presentado mociones para reabrir que le han dado a las familias años de tiempo adicional y finalmente un cambio hacia adelante. Así que sumamente recomiendo que no tomen la orden de deportación como una última palabra. Hablen con un abogado, pero ustedes se tienen que mover rápido si ese es el caso. Es una conversación que necesita tener en una consulta lo antes posible. Seguimos. Em, tenemos una pregunta, hablando de que lo pueden detener con una orden, tenemos una pregunta que entró aquí sobre evitando la detención de ICE. Esto es un problema que estamos viendo muchísimo. Las personas ahora bajo la administración de Trump actualmente están deteniendo a muchas personas que están con casos pendientes. Eso es bastante nuevo. Antes los casos pendientes se le estaba dando cierto plazo, vamos a decir, en lo que esperamos que el gobierno adjudique estas aplicaciones. Y ahora lo típico que estamos viendo y las directivas de la administración de Trump han sido que están deteniendo a muchas personas con los casos pendientes. Porque son casos que no están aprobados, no están negados tampoco, pero en este momento no tiene la misma fuerza que tenía antes tener un caso pendiente. Eso lo estamos viendo para muchos tipos de casos, en particular sí lo estamos viendo más para los asilos que otra cosa. Y realmente pensamos que eso es más político que otra cosa, pero porque los asilos se están demorando tantos años, el averaje de un asilo puede ser de 5 años a 10 años que están pendientes, los asilos afirmativos. Entonces, por lo tanto, la administración realmente ha cambiado cómo miran los casos pendientes. ¿Qué pasa? Muchos de estos clientes tienen permiso de trabajo, tienen licencia, depende del estado donde vives, ¿no? Como les expliqué al principio. Nuestra oficina representa clientes en todo el país y actualmente es diferente de estado a estado quién puede tener licencia de conducir y quién no. En la Florida es diferente a Illinois, en Illinois es diferente a Nueva York, así que ojo a las regulaciones de
permiso de conducir, de licencia, son diferentes en cada estado y es determinado por el estado en donde vive. Pero bueno, habiendo dicho eso, la mayoría de nuestros asilados pendientes actualmente sí tienen licencias de conducir y están legales, vamos a decir, dentro de comillas, porque no realmente están aprobados, pero están pendientes, y tienen estos permisos de trabajo, licencia de conducir y todo el resto, pero estamos viendo que más y más de esas personas han sido detenidas. Lastimosamente, esas son las regulaciones nuevas que sí te pueden detener. So, ¿qué pasa si te detienen? Es la pregunta realmente. Básicamente eso hace que su caso mueva mucho más rápido. El mismo caso que ya usted tiene pendiente de asilo, van a moverlo hacia adelante, lo van a poner en corte de inmigración si ya no está en corte, porque muchos de estos casos son afirmativos, quiere decir que no están en corte. Si sí caen detenidos y los agarran, lo van a poner en corte, van a recibir una NTA, como les expliqué ahorita, van a hacer cargos de que ustedes están en el país fuera de estatus. Y de ahí entonces van a ponerle un juez. Algunas veces podemos aplicar a fianza. Le digo algunas veces porque la fianza actualmente es bien fluida en este momento. Han habido muchas decisiones, algunas buenas, algunas malas, de quién califica para la fianza y si podemos sacar a una persona en fianza. Es muy específico su caso, así que si sí pasa eso, recomendamos que nos llamen, hagan una consulta para poder actualmente decidir juntos con sus familiares si hay una fianza, si vale la pena, etcétera. Pero bueno, hablando, eso es solo de fianza. ¿Qué pasa con su caso? Su caso procede, pero va a proceder delante de un juez de inmigración mientras que usted está en el centro de detención. Algunos clientes deciden que sí quieren pelear, quieren seguir, quieren luchar. Tengo otros clientes que deciden que no quieren luchar, no quieren seguir y quieren aceptar o una orden de despedida voluntaria o una orden de deportación. Am, Esos casos, es decir, el caso de asilo en la corte defensivo, son casos completamente separados a la fianza. Uno piensa que porque está delante del mismo juez es lo mismo, ¿no? El caso de fianza tiene un estándar completamente diferente a su caso de asilo. Así que sumamente tratamos de sacar a todo el mundo de fianza, si son detenidos. Porque si no salen en fianza, estamos hablando de proceder con un caso de asilo. Algunas veces son fuertes, algunas veces no, pero al final del día las estadísticas muestran que los casos de asilo están aprobándose muy pocos bajo la administración de Trump. Antes estábamos en 60 y pico por ciento a nivel nacional, ahora estamos en menos de 10% que están aprobando. Así que sumamente tratamos de no proceder con casos de asilo en este momento si no es un caso súper, súper fuerte. Y en lo mientras recomendamos tratando de sacarlos en fianza para poder pelear el caso afuera del centro de detención. Sobre la pregunta de qué podemos hacer, lastimosamente es un poco difícil contestarlo. Definitivamente recomiendo en este momento no andar en vuelos. Manténganse fuera del aeropuerto. Técnicamente tienen licencia válida y pueden montarse en un avión, pero al final del día ir al aeropuerto es como meterse en la boca del león. La mayoría de mis clientes lo hacen y no tienen problema, no me hacen caso, pero siempre tenemos uno en 30 que tiene un problema, y termina detenido. Entonces, en mi opinión, no vale la pena el riesgo, de montarse en un avión en este momento. Si pueden evitar cierto transporte público, también los recomiendo. Si tienen licencia, técnicamente pueden conducir, pero por favor anden con cuidado, anden pensando en las regulaciones, em, traten de no cometer delitos. Y yo sé que eso suena absurdo, pero le hablo de delitos de tráfico, que es algo que todos hacemos, ¿no? Vamos a ser real. Todos nos llevamos una luz roja, todos tenemos un momento así, así que ojo con todo eso, pueden ser detenidos. Ojo con ir a algún lugar donde estén oficiales de inmigración. Muchos de mis clientes no piensan en, por ejemplo, lugares federales, igual que las bahías, los puertos. Siempre todo el mundo piensa en el aeropuerto, pero por ejemplo nadie piensa en ir a pescar. Estamos aquí en el sur de la Florida, la gente le encanta ir a pescar y no piensan, actualmente te estás yendo del país cuando sales a aguas internacionales si sales a pescar. Así que nos recomendamos que se monten en botes,
es muy común que el guardacosta actualmente pare a los botes y pida identificación y tenemos muchos clientes que son detenidos así. Así que ojo con andar en los puertos, ojo con andar en todo tipo de puerto, no solo el aeropuerto, pero también donde hay botes y ese tipo de cosas. Estamos escuchando ahora por ahí, estamos escuchando que se han montado en varios autobuses, no los locales, pero estamos escuchando los autobuses de larga distancia, así que los Greyhounds, por ejemplo, si están yendo de estado a estado, sumamente no los recomendamos. Y más allá de eso, si están en el estado de la Florida, como a lo mejor ya saben, hay regulaciones sobre cruzando la frontera estatal, y hemos visto algunos casos, eso se está litigando, pero si pueden evitar cruzar la frontera estatal, también, aunque sea por autobús o por carro, también se los recomendamos. So, espero que eso haya contestado la pregunta. Y para todos los que están aquí, veo que hay nuevos también que se han unido. Ojo que hay una casilla abajo, por aquí abajo de algún lado, que dice Q y A. Q&A, ahí pueden oprimir, pueden someter una pregunta, lo pueden hacer anónimamente si no quieren mostrar quiénes son, no quieren usar su nombre, no hay problema. Y pueden hacer cualquier pregunta de inmigración que quieran. Estoy aquí para ayudarlos esta noche. Y nos quedan como 25 minutos, así que tengo varias otras preguntas aquí que estoy viendo. Voy a tratar de contestarlas todas. No sé si voy a llegar a contestarlas todas porque hay varias, pero sí voy a intentarlo. Así que vamos a seguir aquí a ver qué más tenemos. Em, ok, tenemos una pregunta sobre la visa de prometidos. ¿Qué es una visa de prometido y por qué? ¿En qué circunstancias recomendamos hacer una visa de prometidos? Y esta persona está diciendo que no entiende por qué alguien haría una visa de prometidos en vez de casarse y directamente solicitar una residencia. Muy buen punto. So, vamos a hablar un poquito de eso. Realmente eso es una pregunta de estrategia y la razón que se lo digo es, la visa de prometido se llama la K1, K1, K1. La visa K1 permite que un ciudadano estadounidense traiga a un prometido o una prometida del extranjero a los Estados Unidos para casarse aquí. Tienen 90 días para casarse cuando entran al país y luego van a aplicar a la residencia ya estando aquí dentro de haber entrado. So, una de las preguntas muy típicas que recibo sobre esto es, ¿y por qué no vienen con la visa de turista y ya se quedan? Bueno, pues sí pueden hacer eso, pero al final del día, es fraude. No puedes entrar al país con intento a quedarte. Puedes cambiar de idea ya cuando estás aquí, pero no puedes entrar con una visa de turista con idea de quedarte. Vamos a empezar por ahí, eso es fraude. Pero más importante, más allá de eso, vamos a decir, em, disculpa, am, cuando uno hace un caso de matrimonio por el consulado, que realmente es a lo que se trata más esta pregunta, es decir, manda a pedir a un esposo o una esposa, un cónyuge, al final del día, el estándar de prueba para una visa de prometido es menor que para una tarjeta verde o que es lo que llamamos la residencia, ¿no? Basada en matrimonio. ¿Qué quiero decir con eso? Para la visa de prometido solo tenemos que mostrar que hay una intención a casarse, que realmente intentan casarse, pero no tienen que mostrar años de convivencia, no hay que mostrar años como esposo y mujer, no hay que mostrar todo el papeleo que normalmente hay que mostrar para un caso de matrimonio. Sí esperan que muestren algo de documentos, que se han conocido, que han estado juntos algún tiempo, que tienen un intento de verdad casarse, pero al final del día realmente no es tan difícil, vamos a decir, de probar que alguien es un prometido, hay que probar que es un matrimonio. Cuando uno es un matrimonio, ellos esperan ver documentos económicos, financieros que están uniendo sus vidas. Como prometidos no requiere eso. Entonces, al final del día, una vez que se casen, esos prometidos sí solicitan el ajuste de estatus, como le llamamos, que es la residencia, y tiene su propio plazo, su propia entrevista, y toma su tiempo igual. Pero la K1 es una excelente visa cuando la pareja está al extranjero y
quiere estar juntos dentro de los Estados Unidos y no se ha podido casar. So, por ejemplo, tenemos muchos casos de parejas del mismo sexo que están viviendo en países donde no los dejan casarse legalmente. O tenemos parejas que quieren más tiempo, tienen su propio plazo para conocerse, no están tan decididos, quisieran ir avanzando el caso de inmigración porque el caso de inmigración se demora, pero no están 100% que se quieren casar mañana. Cuando estamos hablando de una visa de fiancé, como le llamamos, de prometido, em, pueden ir aplicando, siempre pueden sacar esa aplicación. No es igual que casarse y luego tener que lidiar con un divorcio o un compromiso legal que se ha hecho a esa persona si ya se casaron. Así que la visa fiancé sí tiene su beneficio en que no tienen que estar tan unidos, los documentos no tienen que estar tan unidos, no tienen un lazo legal, vamos a decir, hasta que no se casen y ya estén aquí en los Estados Unidos. So, le da mucho más plazo, le da tiempo para conocerse y, como le digo, el estándar es mucho más bajo de los documentos que hay que enseñar. Entonces, por lo tanto, hay muchas parejas por cual esto es una muy buena opción y realmente depende de la situación de la pareja. Si han estado años y años juntos, tienen hijos y todo el resto, no tiene sentido hacer una visa de prometidos. Aunque no estén legalmente casados. Es mejor que se casen y sigan adelante, tienen prueba de hijos, tienen todo, ya están más casados que los casados. Pero en el caso que no sea así, les da más tiempo. El camino correcto realmente depende de dónde estén, la cronología de la relación, sus circunstancias individuales y bueno, una conversación definitivamente puede decirles qué camino tiene sentido y cuál estrategia es la mejor para ustedes. Así que espero que haya respondido bien a esa pregunta. Vamos a seguir a la próxima. Y les recuerdo a todos los que se están uniendo que pueden hacer preguntas en vivo en la sección de QIA. Ok. Vamos a seguir con las preguntas que me han entrado. A ver. Ok. ¿Qué sucede en una entrevista de residencia y cómo uno se prepara? Vamos a hablar de eso. Esta persona quiere saber qué es lo que pasa en la entrevista. Recibieron una entrevista para su caso de residencia y quieren saber cómo se prepara. Muy importante que esta persona no me explicó qué tipo de caso de residencia. Hay muchos diferentes tipos de casos de residencia, pero bueno, vamos a empezar hablando que creo que es el que me está preguntando, no estoy segura, pero si estamos hablando de un caso de matrimonio. So, cuando estamos hablando de un caso de matrimonio, la entrevista de residencia es donde USCIS se sienta frente de usted, hay un oficial que se va a sentar en una oficina frente de usted y generalmente de su cónyuge también, quien va a estar presente y va a decidir si su matrimonio es real y si califica para el beneficio que está buscando. ¿Qué quiero decir con eso? Le va a hacer preguntas sobre su vida, va a hacer una revisión oficial de su solicitud, de sus formularios, va a verificar sus documentos, hará preguntas sobre su relación, a veces entrevistan a ambos juntos, algunos los separan. Las preguntas pueden ser bastante personales, por ejemplo, preguntan mucho de sus rutinas diarias, en su hogar, sus familiares, sus finanzas. Realmente el oficial pregunta bastante, la mayoría de ellos, algunos no, pero la mayoría sí preguntan bastante y solo están tratando de decidir si los creen, si piensan que son reales, que son realmente una pareja. Y realmente lo que hace a las personas tropezar en estas citas, no es mentir. La mayoría de las personas no es que entran y mienten, ¿no? Son las inconsistencias. Muchas parejas entran a estas entrevistas pensando que las cosas son son genual, ¿no? Actualmente es una pareja real, van a dar respuestas y luego cuando le empiezan a hacer preguntas, son respuestas completamente diferentes, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de parejas reales donde los nervios parecen deshonestidad o se confunden o no saben la respuesta. Algunas veces solo la manera que uno vive, ¿no? Los vacíos en su historia pueden parecer alertas para un oficial de inmigración, y es muy importante que se preparen bien. Y les voy a dar un ejemplo.
Se me ocurre una pareja que tuvimos que le preguntaron de qué color eran las sábanas. Y la esposa respondió que las sábanas eran azules, ¿no? Listo. Los habían separado, o no sabían qué habían dicho el otro. Y el esposo contestó que él no sabía de qué color eran las sábanas hoy. Y luego, cuando estábamos mirando las decisión, me vinieron, me contrataron porque les dieron lo que se llama un Notice of Intent to Deny, que en inglés es un documento donde ellos dicen que es una noticia para darle opción para responder porque los van a negar. Y ahí pusieron que él no sabía el color de las sábanas y que ella había dicho que las sábanas eran azul. Entonces, que como él no sabía el color. Y yo les pregunté. Y le digo, pero usted no sabía que las sábanas eran azul y él me explicó que el problema es que su esposa cambia las sábanas y tienen como cuatro diferentes colores. Algunos días son azul, algunos días son rosado, algunos días son blanco. Y honestamente él no sabía qué color eran hoy. No es que no sabe los colores de las sábanas que tienen, pero no sabía qué color eran hoy. Y obviamente eso es una pregunta que puede hacer un oficial que actualmente no y no, fue completamente inconsistente la respuesta. Y si hubiera dicho blanco, igual hubiera sido inconsistente. Eso es una pareja real. Conoce a su esposa bien, sabe que tienen cuatro diferentes colores de sábanas, pero es una inconsistencia. Y eso es el tipo de pregunta que puede hacer un oficial que puede alertarlos. Y al final del día, esto todo se puede superar con propia preparación. Prepararse significa conocer su propio expediente de adentro, conocer toda la parte de su expediente, conocer las fechas, conocer todo lo que está en los formularios, entender qué busca el oficial, entender el tipo los tipos de documentación que el oficial va a querer ver, entrar con esos documentos organizados, prepararse para el tipo de pregunta que va a hacer el oficial. Eso es algo que nosotros hacemos todos los días, que su abogado debe de poder hacer. Y hacemos preparación para las entrevistas con cada cliente. Tratamos de explicarles siempre que nosotros vamos como guardaespaldas. Algunas veces uno va a las entrevistas y les va súper bien. Nos toca un oficial chévere, de buena gente, nos hace muy pocas preguntas. Otras veces no. Otras veces actualmente va bastante difícil y estamos ahí para defenderlos. Y para eso estamos ahí, de guardaespaldas. Y como le digo, si no hay que decir nada, fantástico. Pero si las cosas no van tan fantásticas, para ahí está, ahí estamos para eso. So, la entrevista es demasiado importante para entrar en frío. Lo más importante que le puedo decir es eso, que se tienen que preparar. Y les he hablado bastante de los casos de matrimonio, pero si sus entrevistas no es de matrimonio, estamos hablando de un caso de ajuste de estatus basado, vamos a decir, un ejemplo de ajuste cubano, ¿no? Lo importante es que lleven todos los documentos requeridos. Y sí, ellos mandan una noticia donde te dice alguno de los documentos, pero muchas veces nosotros recomendamos llevar más que eso. ¿Y qué cosa es el más? Depende del caso. Por ejemplo, en un caso de matrimonio, podemos ponernos bien creativo con el tipo de pruebas de su matrimonio que podemos llevar. Hemos llevado documentos de mascotas, hemos llevado documentos del gimnasio. Nada de eso es requerido, pero es más evidencia que podemos mostrarle al oficial de que el matrimonio es real. Igual si es un ajuste cubano, un caso de ajuste cubano, hay ciertos documentos que uno debe llevar, hay ciertas documentaciones de si ha vivido en Cuba que debe de llevar, hay ciertos documentos de carácter moral bueno que debe de llevar, así que lo más importante siempre es ir preparado. Y lo más importante es que si usted tiene una entrevista, que se sienta preparado, que esté listo para esa entrevista. Y bueno, como les digo, aquí estamos para hacer esa preparación si les interesa, pero igual pueden hacerlo con su propio abogado si ya tienen a alguien o consultar con otro abogado. Lo más importante es que entren con sabiduría a la entrevista y lo que tienen que llevar. Así que, ok, vamos a seguir. A ver qué más tenemos por aquí. Em, Ok, so hablé ahorita sobre el perdón I-601A, y ahora me están preguntando más detalles. ¿Quién califica para ese tipo de perdón y cómo funciona y si es real que hay que salir del país? So, vamos a hablar un poco de eso. Tengo muchos clientes que me preguntan si pueden evitar salir del país. La realidad es que no, pero vamos a hablar un poquito más de cómo funciona este perdón.
El I-601A es un perdón provisional, lo llamamos un perdón provisional, que es para las personas que han tenido presencia ilegal en los Estados Unidos o que entraron ilegal. So, puede ser que entraste sin visa o puede ser que entraste con visa y luego se quedó. Si usted se quedó ilegal después de haber entrado con visa, igual califica para este tipo de perdón. Em, Como le digo, son para las personas que entran sin inspección o que permanecen más tiempo de lo permitido. Y cuando eso pasa y usted acumula presencia ilegal, normalmente eso viene con un castigo. Hay un castigo o de 3 o de 10 años, depende de cuánto tiempo lleva ilegalmente en el estado, en los Estados Unidos. Y usted tiene ese castigo que empieza a contar en el momento que usted se va del país. ¿Cómo funciona el perdón? El perdón es provisional. Quiere decir que uno puede aplicar a este perdón antes de tener que irse del país. Entonces va como preaprobado a su cita consular. Y si se va preaprobado a su cita consular, no es una garantía que van a aprobarlo, pero mientras que tenga alguien que sepa lo que tiene que poner en los documentos, sepa prepararlo. Nosotros, por ejemplo, nunca hemos tenido un cliente que no haya regresado de esa cita. Sí hemos escuchado de muchos clientes que no han regresado y luego nos contratan para arreglar el problema, pero realmente eso, las tasas de rechazo son significativas por los casos ser mal preparados, no porque si ya son aprobados, luego inmigración cambia de idea o algo así. No es como funciona. Uno se va preaprobado con su perdón a esa cita consular. Entonces, ¿qué pasa? Em, para calificar tiene que tener un cónyuge o un padre que sea estadounidense o que sea residente para calificar. Lastimosamente los hijos no cuentan. Sí entran dentro de los argumentos, pero tiene que tener un padre o un cónyuge que sea estadounidense o residente permanente para calificar a nivel preliminar. Luego, para los argumentos, sí podemos poner información sobre los hijos, pero no califican si solo tienen hijos ciudadanos. Y de ahí, como les expliqué ahorita, debemos demostrar que su familiar calificado, es lo que le llamamos un familiar calificado, un qualifying relative en inglés, su familiar calificado sufriría dificultades extremas si fueran separados o si tuvieran que salir con usted del país. Como les expliqué cuando lo dije ahorita, inmigración realmente no le importa el sufrimiento del inmigrante. De la manera que nuestra ley está escrita, lo que le importa es que los residentes o los ciudadanos alrededor de usted van a sufrir. Entonces, los argumentos son completamente basados em, realmente están basados en la dificultad extrema que va a sufrir la otra persona, el residente o el ciudadano. ¿Qué cosa es una dificultad extrema? Normalmente estamos hablando de condiciones médicas, estamos hablando de evasión financiera, estamos hablando de hijos ciudadanos estadounidenses con necesidades especiales, por ejemplo, que necesitan cuidado de su cónyuge. Estamos hablando de padres ancianos con problemas médicos o que necesitan ayuda de usted. Estamos hablando impacto a la carrera de un cónyuge. Todo este tipo de cosas son ejemplos que se pueden documentar, que se necesitan documentar y luego argumentar en un documento escrito para inmigración. Todos estos argumentos se hacen por escrito. Los perdones provisionales no llevan entrevista para el perdón. Todo se hace por escrito, argumento legal, y es súper, súper importante actualmente que, en mi opinión, que busquen abogado, permiso, si necesitan hacer un perdón. Sé que lo he dicho mucho, pero en realidad de todo lo que hemos hablado, para mí... El perdón es algo que las estadísticas de aprobación son sumamente altas para los casos que son preparados correctamente con abogado. Nosotros hacemos muchísimos casos que lastimosamente los clientes vienen a vernos luego de haberles negado el perdón o que les piden más evidencia del perdón mientras que está pendiente y los perdones provisionales se demoran de 3 a 4 años. El tiempo es absurdo, el tiempo de procesamiento. Y imagínate aplicar por uno mismo, esperar 4 años y luego que le llegue una negación solo para que venga a verme a mí y yo le diga, mira, hay que hacerlo de nuevo. Absurdo, estamos hablando de años y años perdidos. Y en un caso que es sumamente aprobado, las estadísticas, como le digo, de casos preparados por abogados de perdones es sumamente alta.
porque nosotros los preparamos con esos argumentos legales. Los argumentos legales no son un requisito, puedes solo mandar los formularios con evidencia, pero la realidad es que eso casi nunca lo aprueban. Los rechazos son significantes, disculpa, y por eso no los recomendamos. Definitivamente es algo que no les recomiendo adivinar. Es una solicitud de alto riesgo, no tiene apelación. Eso definitivamente recomiendo que busquen un abogado si tienen que hacer un perdón. Luego de que el perdón provisional lo aprueban, de ahí es entonces que tienen que ir a su cita consular, pero ya se van con esa aprobación. El proceso de la cita consular sí lleva sus documentos de residencia, es como una aplicación de residencia para el consulado. Permiso. Y si van a esa entrevista, igual los preparamos para esa entrevista, pero lo más importante es saber todo de antemano, prepararlos en cómo van a contestar las preguntas y qué va a pasar para que realmente no sean rechazados estando allá en el consulado, ¿no? Como le digo, 100% gracias a Dios, nunca hemos tenido a nadie que se nos ha estancado afuera porque tomamos bastante tiempo en conocer todos los detalles de asegurarnos que las personas no se van a estancar afuera del país en el consulado. Pero sí vemos muchos casos donde tratamos de arreglar lo que ya ocurrió. Así que por favor busquen consulta si tiene un caso em, y necesita un perdón. Ok. em, Otra pregunta que nos entró aquí. Puedo trabajar mientras mi caso de inmigración está pendiente. Creo que conversamos esto un poquito, porque hablamos de las personas de asilo que están trabajando con su permiso de trabajo, pero bueno, no justo al punto. Vamos a platicar. La respuesta de si puede trabajar mientras que el caso está pendiente realmente depende del tipo de proceso en cual se encuentre, em, y si tiene un permiso de trabajo o no. Esta es una de las preguntas más prácticas por cual realmente recibimos muchísimas de estas preguntas y es bien importante porque obviamente todo el mundo quiere trabajar mientras que está en el país. Si usted ha presentado una solicitud de ajuste de estatus, que es el nombre oficial de la residencia, es decir, está solicitando una tarjeta verde, una residencia, lo que lo queremos llamar dentro de los Estados Unidos, sí se puede presentar a la misma vez una solicitud de documentación de autorización de empleo, la EAD en inglés. Y ese documento es lo que llamamos el permiso de trabajo, ¿no? Una vez ese permiso de trabajo sea aprobado, usted puede trabajar legalmente dentro del país y ese documento se puede renovar, se puede usar en casi todo lugar de trabajo, y les da la oportunidad de trabajar, sí, mientras que su residencia está pendiente. No es solo para casos de residencia, permisos de trabajos también existen, como hablé ahorita, de asilos, y ciertos otros casos, DACA, TPS, existen muchas diferentes categorías para el permiso de trabajo, y hay opciones de procesamiento para algunas circunstancias. No todos los casos traen permiso de trabajo. Casi nunca es automático, tienes que hacer la aplicación de permiso de trabajo y eso se hace a la misma vez que la aplicación principal. Uno no puede solo aplicar un permiso de trabajo. Actualmente el permiso de trabajo es una aplicación ancilaria a otra aplicación. Estás haciendo la residencia, por lo tanto también puedes hacer un permiso de trabajo. Estás haciendo un asilo, por lo tanto también puedes hacer un permiso de trabajo a la misma vez. No es un documento que se puede hacer por sí mismo, solo quiero trabajar, por lo tanto voy a pedir un permiso de trabajo. Tiene que ser parte de un caso más grande. Sí puedes renovarlo ya cuando lo tienes y todo el resto, pero siempre es basado en que existe un caso primario por cual está pendiente. El momento que el caso sea aprobado, ya puede aplicar y tiene su residencia, ya no necesita un permiso de trabajo. Eso es algo temporal que se le da mientras que su caso está pendiente. Si usted está en procedimiento de deportación, está en corte, está enfrentando una deportación, es un poco más complicado. La autorización de trabajo puede aún estar disponible para ciertos casos de corte, pero realmente depende del tipo de aplicación que estás buscando, y en qué etapa está en su caso. Como le digo, para los asilos muchas veces sí, pero algunas veces no. Depende de cómo va su caso de corte, cuánto se ha demorado. Hay ciertas regulaciones que son bastante complicadas
sobre quién puede y no puede aplicar a un permiso de trabajo cuando está en corte. So, si se encuentra en esa situación, recomiendo que busque una consulta. Y de ahí se le puede explicar si usted es alguien que califica o no califica. Pero trabajar sin autorización mientras que su caso está pendiente puede crear bastantes problemas serios. Para algunos casos no es un gran problema, pero para otros sí. Actualmente puede ser usado en su contra para su caso, especialmente para la discreción. Si su caso tiene algún nivel de discreción que el juez quiere que usted muestre carácter moral bueno, por ejemplo, definitivamente pueden utilizar el hecho de que está trabajando ilegal en su contra. Así que muy importante. La respuesta corta a esta pregunta es no asuma, pregunte antes de empezar a trabajar, pregunte antes de aplicar. Y la autorización de trabajo es algo que trazamos para cada cliente desde el primer día. Siempre estamos analizando quién califica y quién no califica, porque sabemos que usted no debe de tener que adivinar si puede mantener a su familia o no, y eso es súper importante para nuestros clientes. Así que. Ok, solo nos quedan 3 minutos, así que creo que ahí vamos a terminar. Hemos cubierto muchísimo hoy. Estuvimos en vivo 1 hora en inglés y luego 1 hora en español, así que muchas gracias a todos. Algunos creo que incluso se quedaron las 2 horas de escuchar todas las preguntas, así que gracias, gracias por lo que estoy viendo ahí. Y quiero ser honestos con ustedes, solo hemos platicado de unas cuantas cositas, pero cada persona que está viendo esto tiene una historia diferente, tiene un cronograma diferente, tiene hechos diferentes, pero eso no es sustituto para sentarse con un abogado para analizar su caso en específico. Siempre estamos escuchando, mamá, papá, hermano, amigo, vecino, me dijo tal cosa, sabe cual tal cosa. Y yo siempre les pregunto, ¿no? Y no sabía que su vecino era experto de inmigración. El hecho es que hay muchos expertos en la calle, así que es muy importante que reciban consejo de un abogado. Como les digo, con mucho placer aquí estamos, aquí tienen nuestro número si quieren llamarnos, pero igual busquen a alguien. Si no es con nosotros, lo entiendo, pero busquen consejo legal bueno, busquen a alguien en quien tengan confianza. Y bueno, aquí está lo que quiero que hagan. Si algo de que hemos hablado suena como su situación, como la situación de uno de sus familiares o seres queridos, reserven por favor una consulta con mi oficina. Y como les prometí al principio, les dije que si se iban a quedar hasta el final les iba a dar un regalo. Pues tanto el regalo es que si llaman a nuestra oficina y mencionan que asistieron a este webinar, que estuvieron aquí presente conmigo hoy, les vamos a dar un descuento de 50% en su tarifa de consulta. Así que estamos cerrados en este momento porque es bastante tarde aquí en la costa este, pero puede dejar un mensaje con nuestra oficina si quiere llamar ahora y si no, luego mañana cuando estemos abiertos, mi equipo está dispuesto y ya saben que tienen que mencionar que estuvieron conmigo en el webinar por internet, abril 21, y si estuvieron conmigo les van a dar un descuento de 50% mientras que lo mencionen y lo pidan. Así que esto es mi recompenso para las personas que hacen exactamente lo que debían hacer, que es informarse. Es lo que ustedes están haciendo aquí conmigo esta noche, informándose antes de actuar. Y bueno, estoy muy agradecida que estén aquí. Como le digo, el número de teléfono está aquí en la pantalla, y mi equipo responde rápido, así que vengan a hablar con nosotros. Y bueno, aparte de eso, que tengan una muy feliz noche. Gracias por estar aquí con nosotros y bueno, sigan adelante, seguimos peleando. Soy la abogada Lina Santana y ha sido mi placer estar aquí con ustedes hoy. Gracias.